Vamos a tratar de profundizar en su vida, en su experiencia y después relacionarla con el tema del ateísmo y del agnosticismo. Ok, vamos a poner atención a nuestros compañeros, por favor. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de Judas Iscariote. Bueno, todos lo conocemos porque fue el que traicionó a Jesús, pero no sabemos mucho de cómo fue su vida antes, el encuentro con Jesús antes de que lo traicionara, de que pasara su muerte. Entonces vamos a explicar varios puntos de cómo fue su encuentro, su relación entre los dos, su relación de él con los otros discípulos. Yo soñaba con el Mesías que nos liberará de los romanos. Él esperaba un Mesías, por decirlo así, terrenal, un rey que no fuera algo divino, sino que lo salvara de los romanos, del imperio, y no buscaban como la salvación eterna, sino la salvación en la tierra. Que ya sabemos la historia de Judas. Después de Jesús se suicidó, y antes de él no dice nada ni el texto ni tampoco la Biblia. Dice que Jesús hablaba de un reino de amor y unidad y paz, lo que también a Judas le había gustado, por lo mismo que había dicho Manuel, que Judas buscaba no tanto la riqueza que le iba a dar, sino la paz entre los problemas que tenían los judíos y él tener su propia paz en la tierra, ¿no? La parte de que quería que le eligiera como quería que hubiera fue cuando él no se sentía atraído ni le atendía mucho la atención Jesús a él. Entonces él buscaba la manera de que Jesús lo observara. Vemos que el mismo demonio está jalando a Judas para que le dé el beso de la paz a Jesús. Jesús habla retirada de no lo hagas, Judas. Y vemos en su ceño fruncido que Judas tiene una preocupación en sí mismo. ¿Sí se dan cuenta más o menos de la imagen? Sí. Judas Iscariote esperaba que Jesús hiciera algo extraordinario para que se hiciera notar entre toda la multitud y así poderlo hacer como el Salvador, pero que lo salvara de los romanos. Me cuesta mucho trabajo dejarme amar. Únicamente Jesús se fijaba en mí. Nada más él se sentía como seguro con él, identificado con él. Los demás apóstoles, aquí explican el libro, no lo tomaban mucho en cuenta. Entonces, por decirlo de cierta forma, Judas se refugiaba en Jesús. Jesús hace esa multiplicación de los panes y la gente, al ver ese milagro tan real que les llena el estómago, pues quieren proclamarlo rey, ¿verdad? El rey que es capaz de alimentar al pueblo, pero de un alimento físico, ¿no? Y precisamente la propuesta de nuestro autor en el libro es que será la oportunidad para que se hiciera realidad pues una esperanza, un sueño que posiblemente tenía Judas, ¿no? Que era precisamente que se le proclamara rey. Y en ese sentido, tanto Judas como muchos judíos, ¿verdad?, querían liberarse de los romanos a través de esto, ¿no? Entonces era una liberación más de tipo político, de tipo social, pero se da cuenta que Jesús deja pasar esa grandísima oportunidad y eso pues, se convierte también en una fuente de dudas, de inquietudes, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que teniendo la oportunidad de hacerlo no lo haga? ¿Sí? Entonces, esa gran diferencia de interpretar lo que yo deseo que haga Jesús con lo que Jesús realmente hace en mi vida. Entonces ahí empiezan las dudas, las inquietudes de Judas, ¿no? Lo podemos interpretar de esa manera. O sea, lo que yo deseo que haga Jesús en mi vida y lo que realmente Jesús hace o quiere hacer en mi vida y que se convierte en un conflicto para mí, ¿no? Te doy el beso de la paz, pero te estoy entregando. Sí, porque esa fue la señal que él les dijo a los judíos, ¿no? Sí. Aquel a quien yo le dé el beso, a ese tienen que atrapar. Y vemos que así responde Jesús, que dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ajá. Entonces es muy recalcado mucho en el arte sacro porque es el beso de la paz, incluso el mismo libro nos lo recalca. También es una expresión de libertad, ¿no? O sea, no sé si se alcanza a dar cuenta en el fondo, o sea, que Jesús forma a sus discípulos, pero desde la libertad. O
O sea, no están obligados a creer todos ciegamente en Él. O sea, da esa oportunidad de que cada quien vaya elaborando su experiencia de fe. O sea, todos recibieron exactamente la misma enseñanza de Jesús, pero con esa posibilidad de que cada quien la vaya elaborando, la vaya construyendo a partir de su propia experiencia. ¿Sí? O sea, no es un adoctrinamiento así como un lavado de cerebro en el que todos tienen que reaccionar exactamente igual. O sea, a partir de la libertad que respeta Jesús, cada uno de los discípulos va construyendo su propio camino de fe. Él no es el único que duda. Acuérdense, el ejemplo más claro es Pedro, ¿no? Cuando Jesús empieza a decir, pues vamos a sufrir a Jerusalén, nos van a crucificar, nos van a matar. ¿Qué es lo que hace Pedro? Se lo trae aparte y le dice, a ver, Señor, ¿qué te pasa? O sea, eso no puede ser contigo. ¿Y se acuerdan qué palabras tan fuertes le dice Jesús a Pedro? Satanás. Porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres, ¿no? O sea, de hecho, un tema muy interesante es comparar el proceso de Pedro y el proceso de Judas, ¿no? Que son muy, muy cercanos en esa parte de cómo van construyendo esa experiencia de fe al lado de Jesús. ¿Sí? Decía que se la pasaba gritando diciendo que él era un maldito traidor, que él había entregado a una persona inocente, y cuando quiso devolverle, nos narra también en la Biblia y en el libro, cuando quiso devolverle las monedas de plata, ¿a quién? A los sumos sacerdotes, ellos se burlaron de él. Bueno, yo en cierta parte creo que sí era parte de la misión de Judas, porque si no, Jesús lo pudo haber evitado. De hecho, él fue el que lo mandó, le dijo, bueno, no lo mandó a eso, pero le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Entonces Jesús estaba consciente de lo que Judas iba a hacer, y sin embargo no lo detuvo o no hizo nada en contra de eso. El respeto a la libertad. Acuérdense, no se puede hablar ni de bien ni de mal si no hay libertad. ¿Sí? La propuesta de una respuesta libre y consciente ante lo que te sucede en la vida. ¿Sí? La manera como nuestro autor trata de interpretar la elección de Judas es eso, ¿no? O sea, cómo el ser humano tiene la capacidad de irse, no sé cómo llamarle, como eligiendo tomar otros caminos, otras formas de entender su relación con Jesús. O sea, como que se le fue, no sé si sea la palabra correcta, como que se le fue enfriando ese deseo, esa pasión por llevar el mismo destino que Jesús. De hecho, él no fue el único, como decíamos hace un momento. Los discípulos les pasó lo mismo. Si quieren, los que traen su Biblia, en la última cena, según San Marcos, ahí dice claramente cuando Jesús les dice a todos, porque no se lo dijo nada más a Judas, se lo dice a todos, uno de ustedes me va a entregar. ¿Sí? Y todos se preguntan, ¿seré acaso yo, maestro? O sea, podemos inferir de alguna manera que todos en algún momento de su proceso habían pensado eso. ¿Sí? Todos tenemos dudas, todos tenemos inquietudes. Hay cosas que no nos gustan y que sin embargo hay que enfrentarnos. ¿Sí? El agnosticismo, pásale la siguiente. Espera. Entonces, queda claro, o sea, el agnosticismo no es que niegue, o sea, es muy diferente a ver, regrésale por favor. No, espere. Otra más. Ahí. Fíjense. En ese cuadro yo lo encontré. Espérense tantito. Fíjense. Y que aquí explica la relación entre un eje transversal del ateísta, teísta, agnóstico y gnóstico. Y aquí es como se explica. De aquí lado tenemos al ateo agnóstico, que es, no sé si existe algún Dios, pero no tengo evidencia para creer en ninguno. Ajá, el teísta agnóstico, no sé si existe algún Dios, pero creo en, ¿por qué? Motivo personal, no evidencia. La imagen es un tanto en una página atea, pero pues explica de manera a grandes rasgos. El ateísta agnóstico dice, yo sé que no existe ningún Dios, que sabe que él cree que no existe ningún Dios. Y el teísta agnóstico, yo sé que existe algún Dios.
Ajá. En realidad sí lo saqué de una página medio atea. Busqué entre páginas católicas y páginas ateas para tener un punto de vista un tanto neutral, para no decir, pues nos fuimos nada más al puro catolicismo, nos fuimos al puro ateísmo, ¿no? Entonces, así es como lo explica. No me gusta la forma en que lo pone, pero pues básicamente es... Después esta presentación nos la pasas a todos para que tengamos dos atrás. ¿Por qué esta imagen nos habla del ateísmo? Porque no salió. Exacto. O sea, es una manera muy plástica de dejar solo al hombre, ¿no? O sea, el hombre está abandonado a sí mismo. O sea, toda la otra gran parte de esta pintura desaparece, ¿no? O sea, la quito, ¿no? La borro. Es borrar esta parte de la realidad y quedarme yo solo ante lo que suceda, ante lo que me pase. O sea, yo soy el único, ¿verdad?, que le da razón y sentido a mi propia existencia. Dios no actúa como los hombres. Los razonamientos del hombre no son los de Dios. Por eso nosotros no nos podemos plantear a quién hizo Dios, porque ese es un planteamiento muy humano. A Dios nadie lo creó. Y es por eso que nuestros fundamentos humanos no sirven con Dios, porque Dios va más allá. ¿Se acuerdan de la figura esa? Que los edificios pueden llegar muy alto, pero nunca van a ascender hasta la altura del cielo. Eso mismo, aquí se queda el hombre. Aquí está el razonamiento de Dios. Las formas de salvación de Dios son muy distintas para cada persona. Y nosotros creemos que el momento en el que los musulmanes, en que los musulmanes también pueden llegar al cielo y que también ellos pueden ser juzgados por Dios a partir de sus acciones, y que ellos ya decidirán su propia conversión en el momento del juicio final, del juicio con Dios. Entonces, es por eso que esto también es falso, porque nosotros no creemos que solo los cristianos se salvan, no. Nosotros creemos en la salvación universal. Lástima que ya estamos terminando, ya es la hora. Quedan varias cosas. La próxima clase les prometo terminar con algunos puntos importantes que creo que me faltaron, ¿no? Pues gracias a los compañeros. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense, la próxima semana, ¿quién toca exponer? Bueno, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.